El Partido Independentista Puertorriqueño decidió que la ahora senadora María de Lourdes Santiago mejor sea la candidata a la gobernación por dicha colectividad. ¿Por qué? Bueno, la reforma educativa, ¿qué opina la senadora de la reforma educativa de la carta circular del Departamento de Educación? Todavía no ha llegado el plan de ajuste fiscal, ni siquiera lo de la Junta Fiscal a la legislatura. La legislatura tendrá el tiempo suficiente para considerar lo que podemos esperar. De ese y otros temas vamos a estar hablando precisamente con la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, y eso es aquí en Detrás de la Noticia, que comienza ahora. Bienvenidos a otra edición de su programa Detrás de la Noticia. Antes de darle la bienvenida oficialmente a la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, voy a hacer lo propio con Gustavo Matías. Gustavo, buenos días. Limaris, buen día a ti, gusto en saludarte. De verdad, nuestra radioaudiencia, doble contentura, utilizando el secretario de Justicia de entonces, Héctor Rivera Cruz, nos doble de contentura porque nos visita la senadora, como tú has anunciado, y un ex compañero, pero que vestido de azul, Carlos Navarro, que no se le escape. Bienvenidos a ambos, de verdad, placer tenerles aquí. Claro que sí, senadora. Bienvenida nuevamente a Guapa Radio. Muchas gracias, muchos saludos a ti, Limaris, a Gustavo, a todos los que nos están escuchando. Carlos está de azul, pero es el azul del triángulo de la bandera. ¡Ay, Dios mío! De la que debe flotar sola en Puerto Rico. El pantalón es celeste. Senadora, directamente al grano. Hay quienes pudieran preguntarse, ¿verdad?, cómo es que usted, que se encuentra en el Senado, y muchos pudieran considerar que ha hecho una labor muy buena dentro del Senado, ahora se va como candidata a la gobernación por la colectividad del Partido Independentista Puertorriqueño, cuando todo el mundo sabe que no gana precisamente las elecciones a la gobernación. Pues sí, si se tratara de un cálculo personal, yo estaba más cómoda aspirando nuevamente al Senado. Eran muy altas las probabilidades de que resultara electa, iba a tener un trabajo seguro, iba a poder continuar con unos proyectos, y yo así decidí que eso no era lo mejor para la independencia en este momento, que mi mayor aportación podía ser en la candidatura a la gobernación, así que la idea fue mía. Ah, ¿de verdad fue suya? La idea fue mía. Yo hace ya varios meses he estado conversando con compañeros en el partido, manifestando mi interés en ser candidata a la gobernación, porque creo que es la secuencia natural, ¿verdad? Después del trabajo que yo he hecho en la Asamblea Legislativa. Ya yo he estado 2 términos como senadora, ya he comparecido 3 veces como candidata, anteriormente como candidata a la Cámara de Representantes, y yo creo que es importante en el país acentuar la importancia de tener a alguien que represente las aspiraciones de los puertorriqueños, no solamente en la Asamblea Legislativa, sino también en la fortaleza. La inmensa mayoría de las determinaciones necesarias para cambiar al país no precisan de intervención legislativa. Yo creo que el mejor ejemplo es la educación pública. Si existiera la voluntad en Fortaleza para promover un cambio dramático, importante, de progreso en la educación pública, eso hubiera empezado cuando lo hubiera dicho el gobernador. Así que la determinación de que las escuelas marchen como van tiene más que ver con la incapacidad del Ejecutivo que con la falta de voluntad del Legislativo. Pero hay quien pudiera decir que eso está perfecto siempre y cuando hubiese la posibilidad por lo menos de ganar, o sea, y verdad, elección tras elección, pues lamentablemente para muchos, pues el Partido Independentista no gana la candidatura a la gobernación. Primero, oportunidades las tienen todos los candidatos y candidatas. Cuando se abren los colegios, el día de las elecciones generales, todos empezamos con 0 votos. Lo que ocurra de ahí hasta que cierran los colegios depende de la voluntad de los electores. Y para nosotros en el Partido Independentista, independientemente del resultado, del número de votos, es un trabajo esencial, importante, el traer temas a la discusión pública, porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Y se quedan sepultados temas que son esenciales, que tienen que, por algún lado hay que empezar, y por traerlos a la mesa de discusión, pues es un punto para comenzar esa discusión que nos parece muy importante. Y a lo largo del tiempo nosotros hemos logrado que temas que solamente manejaban ciertos sectores del país se convirtieran en asuntos de amplio dominio. Podemos hablar de Vieques, podemos hablar de la contribución especial a las foráneas, que hoy en día les rinde al gobierno de Puerto Rico
casi 1.600 millones de dólares al año. Esa fue una idea del Partido Independentista. La idea de una asamblea de estatus, eso lo ha estado promoviendo el Partido Independentista durante mucho tiempo. El trabajo que yo he hecho con educación especial, a mí me consta que ha tenido un efecto en la forma en que se maneja el tema en el Departamento de Educación. Así que esa es una aportación esencial también. Usted pudiera entonces pensar, se puede pensar que usted está segura que usted puede hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque la mayoría de las ocasiones, según la impresión que uno tiene, ¿verdad?, del pueblo, no votan por el candidato a la gobernación por el Partido Independentista porque no les agrade, porque no tenga capacidad. De Juan Dalmau, pues aquí muchos saben que tiene una capacidad que es brillante y que es un hombre que tiene carisma. Es una figura que tiene carisma, pero no es por la figura que esté ahí, sino por lo que representa el partido. Y entonces hay muchas personas como que le temen a la independencia y no votan, no porque no duden de la capacidad de la persona que esté ocupando la posición para la candidatura a la gobernación, sino por el partido en sí, por la ideología política. Y ese es el síndrome del elector maltratado. El que va a la caseta de votación y a conciencia le entrega su confianza a una persona que no es la que tiene las mejores calificaciones o la mejor reputación o la mayor credibilidad, y eso es algo que tenemos que ir combatiendo poco a poco, pero nosotros estamos conscientes y agradecidos del respeto que sienten por nosotros personas que todavía no son independentistas, y la misión durante este año es llevar ese mensaje de que es posible que el país marche mejor, es posible que haya gente más capaz, más sensible, llevando los destinos de Puerto Rico, pero ese es un trabajo que tiene que hacerse en dos vías. Nosotros podemos ofrecer los candidatos y candidatas, podemos presentar nuestras ideas. La gente, entonces, el electorado, tiene que apoyarnos con esa crucecita en el lugar indicado para que ese cambio sea una realidad, para no seguir pensando, mira, muchas de las cosas que en Puerto Rico tienen que cambiar son cosas que responden al sentido común. Al sentido común, volvemos al tema de las escuelas. De verdad, tiene que ser, hay que reinventar la rueda para que en los salones de tercer grado los nenes tengan el libro de ciencia. No te estoy hablando de cosas tremendamente complicadas, de que vamos a hacer la filosofía educativa. De verdad necesitamos esperar al siglo XXII para que los maestros estén nombrados a tiempo, o para que la reforma de la policía se encamine de una forma efectiva, que ha estado dando tantos traspiés en los últimos meses, o para que el tema de los salideros en acueductos y alcantarillado deje de ser la leyenda en la que se ha convertido y alguien empiece a ver una mejoría real, algo que transforme la vida de la gente en lo cotidiano. Ese tiene que ser nuestro trabajo en esta campaña electoral. Y Gustavo, tranquila, dale. ¿no? Hoy es uno de esos hay días espacio que para todos, no te cabemos todos. Pero antes de que, porque está hablando de su aspiración, que fue una determinación personal, ¿cómo negar el debate cromosomático, genotípico de XX versus XY? Porque ya en la Fortaleza tuvimos un cromosoma XX, y como dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Más allá de eso... Muchos de los otros y ninguno ha servido para nada tampoco. Bueno, pero más allá de eso, ¿cómo evaluar una aspiración en sus méritos? Pero es que a mí me más está allá muy de ser curioso. mujer. A mí me está muy curioso que la gente diga, es que ya tuvimos una mujer y un reguete de hombres. Sí. Pero la campaña del 2000 se basó en esa discusión cromosomática o genotipo de que yo soy mujer, y la gente votó para ser la primera. Era la primera, pero era la mejor. A eso va dirigida la pregunta. Mira, yo creo senadora. que lo que cada candidato o candidata aporta tiene mucho que ver con su formación, con la forma en que ha sido socializado, con su crianza, con su trasfondo social. Eso tiene que ver, y uno tampoco puede negar el hecho de que el género determina muchas cosas en la formación de cada persona. La perspectiva de una mujer de ciertos asuntos es distinta a la perspectiva de un hombre. Limari, tú que eres madre, tú sabes... La maternidad es difícil por comprometidos que sean los papás. Hay un elemento que es muy particular, y sobre todo en una sociedad en que las responsabilidades de custodia y crianza recaen sobre todo en las mujeres. A mí a veces me pasa con los compañeros de oficina, digo, bueno, no, mi hijo tiene asignaciones hoy, el mundo, no existe más nada en el mundo. Hoy yo me siento a estudiar de estudios sociales. Eso es difícil a veces de explicarlo. Y temas que son del género, cómo las mujeres además se acercan a otra mujer para hablar de lo que significa el discrimen velado, pero que todavía existe. La ley prohíbe el discrimen, pero todavía hay formas
Mira, esta política, por ejemplo, de promoción de empleos a tiempo parcial, empleos en precario, donde las principales empleadas, la mayoría son mujeres. Mira las tiendas por departamento, las megatiendas. Mira los restaurantes de comida rápida, porque pues las mujeres muchas veces solamente pueden compaginar sus tareas con un trabajo a medio tiempo, lo que implica una paga insuficiente y una perpetuación del ciclo de pobreza. Eso es un tema del género. Y trabajamos doble y triple. Y trabajamos el doble y el triple. Así que eso tiene que ver, pero también tiene que ver de dónde uno viene. ¿Cuál fue tu crianza? ¿Cuál es tu experiencia de vida? A mí me da la impresión de que la señora Calderón, por muy buenas intenciones que tuviera en ciertos temas, como el acercamiento a la pobreza, lo veía desde la perspectiva de que se le hace un favor a la gente con proyectos como comunidades especiales. Mi diferencia con ese proyecto siempre fue que a la gente, claro que es importante pintar una cancha, arreglar una casa, lo que sea, el tipo de arreglos que se hacían. Pero más importante es darle a la gente herramientas para producir, para echar para adelante por sí mismo. Porque el gran problema de la pobreza en Puerto Rico tiene mucho que ver con la promoción de dependencia, con enseñarle a la gente que quizás si no trabajas puedes tener una vida tan buena o mejor que si trabajas. Y que el gobierno es lo que ha fomentado eso, y el gobierno senadora. lo ha fomentado porque las mujeres jefas de familia, el gobierno las discrimina y las penaliza por trabajar. Y en muchos renglones tienen que hacer unos ajustes que no tienen que hacer, ¿verdad? Sobre todo las mujeres con menos oportunidades de educación, las mujeres de comunidades pobres, pues eso tiene que ver con el género, pero tiene que ver también con el lugar de donde uno viene. Eso estamos de acuerdo, pero en el caso que nos ocupa, no nos parece que la campaña se basó en que yo vengo de un fast food o vengo de la clase arrastrada y de abajo de esa experiencia de los XY. Lo que planteo es que el tema de sexo es lo que va a predominar en su campaña política por ser mujer. Eso fue el planteamiento. Contrario a lo que pasó en el 2000. No, naturalmente que no. Uno es muchas cosas. Uno es muchas cosas, ¿verdad? Y una de las cosas que yo soy es mujer y es un hecho, me parece innegable y evidente. Pero naturalmente no puede ser. Eso no puede ser el caballito de batalla, como no puede ser... Como lo fue en el 2000. Tengo el pelo corto o tengo los ojos castaños. Bueno, y usted no sería la única, ¿verdad? Dentro de la contienda tenemos a Lúgaro, que aunque de manera independiente, pero pues hay otra. Vamos a ver si certifica esa candidatura, pero yo creo que lo importante es los ofrecimientos que uno tenga que hacer el país. Y para mí es esencial que en esta campaña empecemos a hablar, primero, que se promueva un lenguaje franco. Aquí tenemos que acabar con las promesas de que yo tengo el plan de... la receta de 4 ingredientes y 3 pasos que le va a asegurar la felicidad a todo el mundo. Hemos tenido tanto y tanto de eso. Aquí tiene que promoverse una discusión más franca, más clara, nada de promesas imposibles de cumplir. Temas específicos, temas que le importan a la gente en el día a día. Y naturalmente lo que cada cual tiene que ofrecer de su experiencia, y ahí yo tengo pues mi trasfondo como legisladora, como mujer que ha estado en la política ya por casi 20 años. Y pero senadora, ¿cómo usted va entonces a hacer una campaña en donde las personas la vean usted por su capacidad y por el trabajo que usted ha realizado y por las alternativas que usted le pueda brindar a la isla para salir de donde está versus su ideología política? Tampoco vamos a esconderla, yo soy independentista, todo el mundo lo sabe, y para mí una de las herramientas indispensables para echar a Puerto Rico para adelante es tener los poderes que no podemos tener bajo un sistema de inferioridad política que es el Estado Libre Asociado y que no tendríamos como un Estado de los Estados Unidos. Ahora mismo hay determinaciones que todo el mundo estima que son necesarias para el progreso material del país, que están fuera de nuestro alcance. El mejor ejemplo son las leyes de cabotaje. Podemos marchar, y en efecto marchamos, pidiendo que se exima a Puerto Rico de las leyes de cabotaje. Podemos ir al Congreso, podemos firmar peticiones por Facebook, pero la realidad es que las leyes de cabotaje existen porque estamos sometidos a la voluntad del Congreso. Pues yo creo que eso no es bueno. Yo creo que el que un gobierno extranjero tome las determinaciones fundamentales sobre nuestro destino económico no es una gran idea. El tema de la quiebra. Aquí ni se permitió la aprobación o la puesta en marcha de la ley de quiebra criolla, ni se va a permitir que Puerto Rico entre el capítulo 9 del Código de Quiebra de los Estados Unidos. Sí, que estamos atados de mano. Estamos atados de mano. Por precisamente nuestra condición política.
Usted habló de posibilidades, a una pregunta de la compañera, en términos de que cuando abren y cierran los colegios, todos los candidatos tienen las mismas posibilidades. Eso es en la teoría, la técnico, que el colegio se cierra o se abre a las 8 y termina a las 3, pero la realidad práctica es que su partido ha perdido su franquicia electoral en las últimas 3 elecciones. La demostración más excelente, más destacada fue del licenciado David Noriega, en paz descanse, por su labor de fiscalización, entre otros factores. Pero entonces la candidatura suya, su aspiración, ¿es real o es simbólica con un partido que ha perdido sus últimas 3 franquicias electorales? Mi aspiración es sacar todos los votos posibles. Eso lo determinarán las condiciones en las que se dé esta campaña. Nuestro partido logró un aumento de un 20% de votos en las elecciones pasadas comparadas con las elecciones del 2008. Yo estoy confiada en que ese patrón va a continuar. Yo voy a hacer una gran campaña. Estoy tremendamente entusiasmada. Sé que el país tiene una disposición a escuchar propuestas que hace unos años no habrían sido del agrado de mucha gente. ¿Cómo cuál es, senadora? Yo creo que tenemos que empezar a hablar, para empezar, de cuál es la función del Estado, de qué tiene que hacer el gobierno, de quién es este país. ¿Y a quién le sirve el gobierno? ¿Cuáles son los intereses? Si algo ha demostrado, lo que ha ocurrido sobre todo en lo que va de cuatrenio, es que hay personas que piensan, el Partido Popular, anteriormente el Partido Nuevo Progresista, de que el gobierno existe para poner en marcha las políticas que le benefician a unos sectores bien pequeñitos. Oye, porque qué fácil ha sido lo de la aprobación del IBU y después el aumento del IBU y después el otro aumento y la inclusión ahora de los servicios, el aumento que va a venir el año que viene de los servicios que ahora tributan al 4%, que van a emparejarse con los otros impuestos al 10.5%. Ese remedio ha sido peor que la enfermedad. ¿Y a quién ha agravado eso? A la gente que ya estaba aportando, porque el que peor sale en todo este escenario, esto lo saben ustedes, es el empleado asalariado, porque si tú eres asalariado y tú haces tu aportación al país a través de las contribuciones sobre ingresos, tú estabas haciendo tu parte, pero entonces para pillarte a ti con la contribución sobre ventas y uso, o para pillar a los otros, caíste tú también. Es una ecuación profundamente injusta. Mientras tanto, en Puerto Rico se siguen firmando decretos de exención contributiva de grandes corporaciones que no tienen que decirle al país cuánto producen en empleos, cuánto nos aportan, a cambio de que se les trate con alfombra roja. ¿Usted revertiría todos esos impuestos? Yo creo que aquí hay que empezar, y lo propuse en principio del cuatrenio, aquí hay que empezar por una reforma contributiva integral, completa. No es tan sencillo como decir, si yo llego a la gobernación mañana voy a eliminar el IBU, y te digo, de nuevo, aquí tenemos que empezar a hablar con franqueza y con las cosas que son posibles. Hay unos recaudos que están comprometidos. Eso tenemos que manejarlo, pero ¿cómo se le concede a la gente que ya hace una aportación importante un alivio en otros renglones de contribuciones y ponemos a dar lo que corresponde a los que han sido los tremendamente privilegiados? ¿Cómo es que todavía a estas alturas, en medio de una crisis como la que estamos viviendo, se siguen aprobando incentivos contributivos, por ejemplo, para Lufthansa? Oye, a Lufthansa se le construyó el hangar en el que están operando, y en un principio se pensó comprometer para eso los fondos provenientes del alquiler del aeropuerto, que eran, se decía, para mejorar los sistemas de aeropuertos regionales, porque son esenciales para promover la economía en distintos polos del país. Luego se aprobó un préstamo, ahora se le dieron, con legislación que se aprobó hace par de semanas, más incentivos porque crean empleo. Bueno, pues claro que crean empleo, nada más faltaba que la gente viniera aquí y pretendiera producir sin crear empleo. Mala idea, o no de acuerdo usted con la ley 20 y 22 respectivamente, que incita o promueve y estimula la inversión de capital, digamos, Mr. Paulson aquí en Vanderbilt, por ejemplo, a base de una creación de empleos que pueden ser después propiedades que pueden ser vendidas a un costo mayor. Es que esto es como todo, y el gobierno tiene que asumir una actitud de negociante. Tú, Gustavo, tú quieres venir a Puerto Rico a generar ganancias, porque es que no vienes porque te gusta la playa y el sol, vienes a hacer chavos a Puerto Rico. Yo no tengo problema en que se conceda algún nivel de incentivos de ayuda, pero tú me tienes que demostrar cuántos son los empleos que creaste y que son empleos bien pagados y que hay una repercusión importante en la economía. Eso, porque si tú vienes aquí a llevarte 20 y solamente me dejas 10, el negocio está bien malo para mí. Y lo que está pasando ahora mismo es que se llevan 100 y nos dejan 0. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Porque el gobierno no fiscaliza, senadora. ¿No hay registro de eso, senadora? No hay ninguna obligación. Es que esto es lo que
Por eso te decía ahorita del tema del sentido común. Nadie haría esto en su vida privada. Nadie. Pero el gobierno lo hace y nos graba a todos nosotros. No hay ninguna obligación de que una empresa que reciba aquí todos los incentivos del mundo, y estamos hablando de que hay empresas que tributan al 1%, al 2%, al 3%, y que encima se le da infraestructura, se le ayuda con pago de patentes, etcétera. Nadie los obliga, no tiene ninguna obligación de decir cuántos empleos crearon, cuánta riqueza traen al país, de cuánto en efecto es inversión. Lo que reciben no depende de cuánto dan. Es que esa es una ecuación que no funciona ni operando el colmadito de la esquina. Y queremos echar para adelante un país así, pues claro que vamos a estar mal. Y esto, quiero aclarar, no es que lo diga solamente el Partido Independentista Puertorriqueño. En el informe de KPMG, eso estaba en la última página, nadie le hizo caso. Hasta la señora Kruger y el dúo que la acompañaba en su informe hicieron una mención específica de la pésima política de incentivos contributivos que hay en el país. Esto no funciona en ninguna parte del mundo, y en Puerto Rico se sigue apostando a un proyecto fracasado. Entonces la dirección tomada por el Congreso en el 1996 de darle coto, eliminar los alivios contributivos de la 936 fue una decisión correcta desde el punto de vista del gobierno federal. Bueno, es que según se ha... Basado en su teoría y su lógica. No, y según se ha documentado, eso era una petición de las mismas corporaciones. No? Aquí no fue necesariamente una imposición. Aquí todo eso se estuvo hablando y recientemente se han revelado documentos así. Además de que recordemos también el tema de las 936 y está en el informe de Brookings que se publicó hace varios años. Cómo a través de los instrumentos gubernamentales, de la Junta de Planificación y de otras agencias, se inflaban los beneficios que producían las 936. Pero si queremos que haya inversión, no te digo yo solamente de Estados Unidos, porque aquí existe un poco la idea de que los independentistas no queremos que los americanos operen en Puerto Rico. No se trata de eso. Nosotros tenemos que darle bienvenida a capital de distintas fuentes, pero tiene que ser en unas condiciones dignas, tiene que ser en unas condiciones de igualdad, no para que nos tomen el pelo. Uno de los planteamientos suyos, y me corrige si la interpreté mal, es que hay que reexaminar el aparato de gobierno, unas 125, 130 agencias de gobierno. Habló de grasas, habló incluso usted en una comparecencia en uno de los rotativos del país el pasado domingo, que la empleomanía, la grasa, hay que examinarlas para posibles... me corrige, ese fue el término que usted utilizó, despidos. ¿Usted está de acuerdo entonces? Primero, nunca he utilizado la expresión grasa, nunca. Bueno, no, nunca. Okay, pero es mía, de grasa me refiero a empleomanía en exceso en el gobierno, y en esencia lo que usted plantea es que hay que examinar eso porque posiblemente la reestructuración del gobierno implique despido de empleado público. ¿Es correcto? Y no, y abunde. Y la cita del periódico no fue muy precisa porque fue en el marco de una explicación bastante más amplia. Pero, en Puerto Rico existe un mito de que hay gigantismo gubernamental. Eso no es cierto. En términos comparados con otras jurisdicciones, en Puerto Rico hay un % más o menos parecido de empleados y empleadas en el gobierno. En el caso nuestro, acentuado por la realidad de pobreza. Y tuvimos el ejemplo de la Ley 7. Cuando se despiden empleados del sector público, no hay un mercado privado que esté listo para recibirlo. Y por lo tanto el resultado es un aumento en el desempleo y más personas que requieren de asistencia del Estado para vivir. Así que se pervierte el propósito inicial de aliviar la carga del Estado. Ese mito del gigantismo gubernamental no es otra cosa que eso, una medias verdades. A lo que yo me refería cuando discutía qué vamos a hacer con la gente que no es eficiente, me refería específicamente a las situaciones en el Departamento de Educación. Cuando tenemos que... Pero no se citó el Departamento de Educación, se citó en términos generales que usted había dicho. No, pero por eso me pediste la explicación completa y te la estoy dando. De que, por ejemplo, en el Departamento de Educación, en nuestra oficina, que trabajamos muy intensamente el tema de educación especial, hay quejas radicadas contra personas que han incurrido en maltrato institucional, personas que no han cumplido con sus funciones. ¿Y sabes qué pasa? No pasa nada. No pasa absolutamente nada. No hay ningún sistema de rendición de cuentas. ¿Por qué es que, por ejemplo, un niño de educación especial necesita una silla de ruedas y se reúne el compu y se dice que hay que comprar la silla de ruedas y se empieza a llenar toda la papelería, y al momento en que la silla de ruedas llega, ya no sirve porque ha pasado tanto tiempo que el niño creció y excedió las medidas que se tomaron para la compra? Oye, eso no pasa de casualidad. Hay una persona que es específicamente responsable de que se violen los derechos constitucionales de ese niño. Esa persona no debe estar encargada.
de la compra de ese tipo de equipo. A eso es lo que nos referimos. No es que tú puedas despedir a la gente por eso sin un proceso disciplinario. Hay unos procesos disciplinarios y habrá una reasignación de funciones, pero de que hay gente tomando determinaciones en posiciones importantes que no están capacitados para tomarlo, pues claro que la hay. Yo quiero que alguien me explique cuál es la ciencia de que en los salones de español de escuela superior llegan los libros del Quijote. Exactamente porque esas cosas no pasan. Volvemos, sentido común. Hay que llevar sentido común y rendición de cuentas a las estructuras gubernamentales del país. Precisamente el gobierno también está reestructurando las agencias, reestructurando el gobierno, y recientemente, tan reciente como la semana pasada, se anunció que hay aproximadamente 300 empleados del Departamento de Educación que van a ser enviados a diferentes agencias, entre esta la policía, porque la policía, por ejemplo, tenía agentes haciendo trabajos administrativos. ¿Usted no encuentra que eso sea una buena idea y sea un buen mecanismo de que esas personas, ahora uno también se pregunta, pues entonces esas personas no componían nada en educación? Pero recordemos que en el caso de educación está pasando algo particular, y es la posible aprobación del proyecto 1456, que de hecho la reforma que propone el senador Batia, ya hoy vimos que hay exgobernadores apoyando la medida. Ayer se nos citó a reunión ejecutiva para votar el entirillado del proyecto, que es la versión con enmiendas, que probablemente baje a votación mañana. Y ahí estamos ya eso es harina de otro costal, ¿verdad? La propuesta que hay de privatización del Departamento de Educación. ¿Y realmente es privatización? Claro las que sí, escuelas. Claro que sí. Mira, yo creo que el ejemplo más claro, la analogía más cercana, la podemos tener con lo que ocurrió con el sistema de salud pública bajo la administración del doctor Pedro Rosselló. En aquel momento todo el mundo coincidía en que los servicios de salud pública necesitaban una reforma, estaban marchando muy mal, de la misma manera que hoy nadie puede estar contento con la escuela pública, nadie puede estar contento con lo que está pasando en nuestras escuelas públicas. Es un verdadero desastre. En aquel momento el diagnóstico del doctor Rosselló estaba correcto. El problema fue el remedio que propuso. Hoy estamos lamentando la entrega del servicio de salud pública porque no hay vuelta atrás, no hay forma de recuperarlo. Esos CDTs que se vendieron, eso se perdió para siempre probablemente. Y me temo que en el caso del Departamento de Educación pueda ocurrir algo similar. Lo que propone el senador Batia y el Partido Popular, con el endoso hasta de Luis Fortuño, es que las escuelas públicas se examinen a partir de los resultados de las pruebas, lo que eran las pruebas puertorriqueñas, que ahora van a ser las metas. ¿Qué pasa? Ese es el sistema de clasificación de estudiantes más desacreditado del planeta. Las pruebas estandarizadas lo único que miden es la capacidad de los niños de contestar en selección múltiple unas preguntas específicas para los que muchos de ellos son específicamente entrenados. Lo que promueven estas pruebas no es que los niños desarrollen destrezas básicas, no es que sean analíticos, inquisitivos, como quisiéramos que o que se demuestre lo que aprendieron desde primer grado. Ni que marchen a su paso, ni que desarrollen sus talentos. Las escuelas se convierten en centros de entrenamiento para la toma de exámenes. Y esto en los Estados Unidos está siendo víctima de señalamiento u objeto de señalamiento muy intensamente. Hay distritos escolares en Estados Unidos en que la política es el día de las pruebas, no se presenta nadie a la escuela y no va nadie a la escuela. Pero ese sistema desacreditado es el que se va a tomar aquí como base para catalogar a las escuelas. Y el 15% de las escuelas, o las escuelas que caigan en el 15% de menor aprovechamiento, entre comillas, según estas pruebas, van a ser transferidas, su administración va a ser transferida a una entidad privada. Esta entidad privada va a tener mano libre, no va a estar sujeta ni a la legislación que aplica a las escuelas públicas, ni va a estar sujeta a ningún sistema de rendición de cuentas. Pero sí a una junta. A una junta que va a estar gobernada, dirigida por el sector privado, con la encomienda específica, mira lo que es esto, la barbaridad en el siglo XXI, de promover la creación de empleados eficientes. Estamos volviendo a la visión de la escuela pública como una fabriquita de empleados en serie. Todo lo contrario a lo que requieren las destrezas de un mundo con tecnología avanzada, donde cada vez es más importante el desarrollo de destrezas individuales, donde el concepto aquel de que tú estudiabas para una carrera y de ahí era que te ibas a jubilar a 30 años, ese mundo ya no existe. Y ese es el mundo sobre el cual se quiere anclar la reforma educativa. Pero no son entidades sin fines de lucro un ventetú, tienen que cumplir con unos criterios. El presidente del Senado ya ha planteado con unos 17, 18 criterios. Usted tendría que cumplirlos para poder participar de este proceso de adopción de las escuelas. Primero, mucho cuidado con el tema de organizaciones sin fines de lucro.
lo único que quiere decir eso es un término contributivo, básicamente. Eso es lo que quiere decir que son unas empresas que son privadas y que cuyas ganancias no se distribuyen a través de dividendos de sus socios. No quiere decir que no haya gente ganándose unos salarios altísimo. El mejor ejemplo es Triple S. ¿Usted se acuerda de la controversia que había cuando Triple S, que no dejó de tributar no sé cuántos millones de dólares bajo la administración Calderón? Bendito, porque era sin fines de lucro y tenía a los ejecutivos ganándose 500, 600 mil dólares. Así que mucho cuidado con la etiqueta de organizaciones sin fines de lucro, porque hay gente que la escucha y piensa que todos son los centros Sorisolita Ferrer. Pues no, eso es un ejemplo sin fines de lucro. Pero de nuevo, es la entrega a instituciones privadas y la abdicación de la responsabilidad del Estado. Es la premisa de que el gobierno no puede hacer las cosas bien. Si esto sigue así, lo próximo es, pues vamos a entregarle la policía de Puerto Rico a St. James Security, porque llevamos 2 años ahí con la reforma de la policía. Pero usted está en el otro extremo, senadora. Porque ¿cuál es el otro extremo? Bueno, porque también la UPR, la UPR de Calle ha adoptado escuelas que han sido tremendamente exitosas. Usted trata de... No, pero tú acabas de probar mi punto. Acabas de probar mi punto. Lo hacen ahora. Bueno, pero esto por algún sitio tiene que comenzar, porque usted ¿Cuál es el impedimento legal para que lo hagan ahora? ¿Cuál es el impedimento legal? Claro que ninguno. Claro. Pero el sistema que usted señaló ahorita burocrático no permitió darle paso a eso, y en esa dirección va dirigido el proyecto del senador Lapia. Es que ahora mismo hay colaboraciones importantes con entidades sin fines de lucro y colaboraciones con municipios y colaboraciones con agencias. Es que eso no lo prohíbe la ley. Es diferente a la Universidad de Puerto Rico porque es la universidad del Estado. Es del gobierno. Primero, no confundamos las escuelas laboratorio de las universidades. No. Eso no son alianzas, porque hay mucha gente que ha utilizado la comparación, pero por supuesto que hay universidades que colaboran en distintas magnitudes, en distintas extensiones. En el Colegio de Mayagüez, por ejemplo, hay un extraordinario programa de tutoría a niños de comunidades pobres cercanas, y la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Mayagüez, se encarga de ir a buscarlos. Los niños van al recinto, reciben tutoría, reciben mentoría. Y es un gran proyecto, muy exitoso. Para eso no hay que aprobar legislación, para eso no hay que entregarle la administración de las escuelas, lo que quiere decir entregar importantes cantidades de dinero a una entidad privada. Eso se puede hacer hoy. Que el problema es que tenemos una ristra de incompetentes en el Departamento de Educación que no pueden hacer las cosas más sencillas. Pues entonces la culpa no es la de la legislación. La culpa no es de los maestros, la culpa es del Ejecutivo, que permite que esa gente que no hace bien su trabajo siga sentado en esa silla, y eso no va a cambiar con legislación. Bueno, nosotros vamos a una pausa, senadora, pero cuando regresemos, entonces, ¿qué hacemos? Porque Batia dice que esto por lo menos es una solución a precisamente esa burocracia y esa falta de competitividad dentro del Departamento de Educación, y la pregunta es, ¿qué hacemos? No solamente con educación, tenemos un Departamento de Hacienda que está obsoleto, que está arcaico, que aquí las computadoras no se hablan entre sí. ¿Qué hacemos entonces con el gobierno? De ese y otros temas vamos a estar hablando aquí con la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, en Detrás de la Noticia. Esto es Detrás de la Noticia. El municipio de Bayamón comenzó el reciclaje de textiles. Los textiles que no usas, como ropa, zapatos y ropa de casa, llévalos a los centros de acopio, ubicados a través de todo Bayamón. Pueden estar manchados o rotos, pero limpios, secos y en bolsa. Visita los centros de acopio en Río Hondo, Plaza del Sol, Rexville Plaza, Farmacias Plaza, Econo Bayamón, el Juan Ramón Lubriel, la Pepín Cestero y Casa Alcaldía. Accede a municipiodebayamón.com o llama al 787-785-9250 para más información. Bayamón, en armonía con el ambiente. La marihuana es tóxica, no es medicinal. La marihuana cruda fácilmente se convierte en fumada. La marihuana fumada puede precipitar estados de psicosis o locura en adolescentes con o sin historial familiar de enfermedad mental severa. El consumo de la marihuana también empeora el curso de la esquizofrenia. Protege nuestra familia. No permitas que legalicen la siembra, ni el tráfico, ni el uso de marihuana en Puerto Rico. Un mensaje del Senado Médico, Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Ponga su casa linda para esta Navidad con Rodríguez All Services. Pintamos casas, sellamos techos, remodelamos baños e instalamos losas. Rodríguez All Services. También remodelamos espacios en gypsum board. Hacemos trabajos de albañilería, plomería y electricidad, debidamente certificados por profesionales licenciados.
Rodríguez All Services, 787-630-7333, 787-630-7333. Ya llegaron las bombas Aquapompe, la bomba inteligente, la mejor bomba para su cisterna. 2 años de garantía en servicio y 1 año en piezas. La de más presión, economiza electricidad y ayuda a detectar salideros de agua. Pídala en su ferretería más cercana o llame al 787-237-5364. 237-5364. Bombas Aquapompe. Te habla el licenciado Charles Thomas y te quiero hablar sobre la quiebra. Si el dinero apenas te da para vivir, ya no puedes con tus deudas y hasta el pago de tu casa o carro se ha atrasado, es hora de considerar la quiebra. No importa si eres empleado público del sector privado, retirado o pensionado, trabajas por tu cuenta o estás desempleado, ven y conoce si la quiebra te puede ayudar con esa situación que tanto te preocupa. Oriéntate, la consulta es gratis. 787-250-5075, 250-5075. Reclama tu derecho a la quiebra. Llama hoy. Esto es Detrás de la Noticia. Continuamos aquí en Detrás de la Noticia. Hoy estamos conversando con la senadora del Partido Independentista puertorriqueño, María de Lourdes Santiago. Senadora, sabemos que realmente el Departamento de Educación, así como otras agencias del gobierno, la burocracia también, porque a veces se menciona también los empleados, pero los mismos mecanismos que se exigen, tienes que pasar por este departamento y de este departamento te mandan al otro y del otro, una burocracia hasta para conseguir hasta un papel. Y que tiene un origen fácilmente identificable. Tenemos demasiadas personas que llegaron a sus puestos por razones políticas y no por sus capacidades, en las posiciones de supervisión intermedia, que son las críticas para hacer que cualquier operación pueda marchar bien, cualquier operación. ¿Cuál es su sugerencia? En lo público o en lo privado. Y mira, muchas veces la gente dice, ¿y cómo se va a hacer eso? Tenemos que privatizar porque el gobierno no puede. ¿Y por qué es que el gobierno no puede? O sea, no es que la gente en el sector privado tenga una configuración genética distinta, no es que tengan unos superpoderes que le están vetados a los hombres y mujeres que están en el servicio público, es que en el gobierno, debido a la gran politización, no ha habido la voluntad de ejercer los controles que todo el mundo sabe que son necesarios. Volvemos al tema del sentido común. Tú mencionabas el tema de los sistemas computadorizados del gobierno. Actualmente es imposible conocer cuál es la nómina de ciertas agencias hasta tanto no salen los cheques del Departamento de Hacienda, porque no hay una forma electrónica de verificar cuánta gente trabaja, a qué hora llegaron, mucho menos qué funciones realizaron. Pero todo eso es factible, todo eso se puede hacer. Ejemplos todavía más sencillos y que uno pensaría que son medidas esenciales en tiempos de crisis, y esto es un proyecto mío que está pendiente de aprobación. Si ustedes como periodistas quieren saber cuánto ingresó, cuáles son los gastos este mes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, no tienen acceso a esa información. O si la van a buscar de edificios públicos o si la van a buscar del Departamento de Justicia. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI, donde la contabilidad tiene que llevarse de manera electrónica, esa información no está accesible? Esa es una de las razones por las cuales hay agencias que consumen una porción que no les corresponde del presupuesto antes de que termine el año fiscal, y por eso es que OGP está imponiendo unos controles que deberían poder ser manejables desde la misma agencia. Pero todo eso ocurre porque desde el Ejecutivo, desde la fortaleza, no hay la voluntad para hacer las cosas sencillas que todo el mundo sabe que tenemos que hacer. Los que están manejando los sistemas de compra de forma ineficiente en las corporaciones públicas y las agencias privadas, pues esa probablemente no es la gente que deba estar en esas posiciones. Hoy precisamente vino una noticia de la influencia del excomisionado electoral del Partido Popular en la designación, Eder Ortiz, en la designación de una persona en la división de compras de la AAA. Pues que eso no se puede permitir. Es que eso no se puede permitir. Y si eso lo sabe, como estoy segura que lo saben, en la fortaleza, entonces la responsabilidad empieza desde el punto más alto. Hay personas que están ejerciendo influencia indebida y en Puerto Rico eso se mira como una cosa perfectamente natural. Eso es lo que tenemos que cambiar, y la respuesta no puede ser: vamos a dejarlo todo en manos del sector privado, porque lo esencial en la democracia es el gobierno electo por los ciudadanos, y la actitud no puede ser: lo voy a echar a pérdida y a que me gobiernen las corporaciones.
Porque entonces, ¿dónde es que vamos a parar? Vamos a entregarle absolutamente todos nuestros haberes y las responsabilidades del Estado, que viene obligado a representarnos a todos, a estructuras corporativas. De eso es que se trata la privatización, de quitar las determinaciones sobre el bien común de las manos de las personas que son electas para depositarlos en la junta directiva de una corporación. Y yo creo que eso está mal. Pero yo más creo allá... que en una democracia los funcionarios electos por la gente, aquellos en los que le entregamos la confianza, tienen una responsabilidad que tienen que cumplir, y cuando no la cumplen hay que sacarlos de la posición que ocupan. Pero más allá de la empresa privada a la que usted hace referencia, usted mencionó sentido común, falta de voluntad. No hay un problema estructural de fondo de que no hay un mercado, porque hablábamos ahorita de la ley 20 y 22 respectivamente, que podemos estipular y aceptar de que no generan para los incentivos que se le otorgan la cantidad de empleos que se supone o que en el negocio deben generar. Pero más allá de eso, esa empleomanía burocrática y en exceso que hay en el Estado, no hay tampoco un mercado allá afuera que pueda absorber eso para que entonces pueda el Estado no convertirse en el primer patrono, y necesariamente tocamos el estatus político, senadora, porque es un problema estructural de si no hay un mercado de empleo, ¿dónde vamos a tirar a esa gente? Y ese mercado de empleo tiene que promoverse a través de otras políticas que no sean solamente los incentivos contributivos. Uno de los problemas que tiene nuestro país, la confianza excesiva que ha depositado en los incentivos contributivos, es que ese es el único vínculo de las empresas extranjeras con Puerto Rico. ¿Y qué pasa si desaparecen los incentivos o se encuentran mejores incentivos? Sí. Agarran las maletas y se van. Nosotros hemos estado proponiendo consistentemente el que se eslabonen las industrias. Muchas de las corporaciones que vienen aquí a privilegiarse con esos incentivos, su materia prima es del extranjero, su tecnología es del extranjero, sus sistemas de mercadeo son del extranjero, no tienen ningún otro vínculo con Puerto Rico. Por eso, si se va a traer una industria, no puede invitarse a un país a operar en el vacío, porque es una invitación que en cualquier momento puede ser rechazada. Y eso requiere un plan complejo a largo plazo. Nadie puede pretender, volvemos de nuevo a lo que debe ser el discurso en esta campaña, y nadie puede pretender que tiene la solución en 4 pasos. Aquí tenemos que promover consensos en los que participen distintos sectores. Que venga un partido político a decir yo tengo la receta, la varita mágica, el abracadabra, eso no se puede seguir promoviendo como una manera de presentación de propuestas. Aquí hay que estimular la participación de distintos sectores, porque hay temas complejos en los que personas que saben mucho pueden tener criterios distintos, y uno de esos es cuál va a ser el futuro de desarrollo económico del país. De lo que sí podemos estar seguros es que el futuro económico no puede estar en seguir promoviendo la dependencia. No puede estar en los privilegios contributivos para la gente que genera más riqueza, mientras al que menos tiene se le sigue exprimiendo con más y más impuestos. Eso no es una cuestión ideológica, eso es una cuestión aritmética. No funciona y los resultados lo estamos viendo. Y ese poder al que aspira su partido, ¿cómo lo puede lograr? ¿Cómo puede ganarse la confianza electoral más allá de algún planteamiento o algún reconocimiento que pueda tener su señoría en la legislatura por el trabajo que hayan hecho, etcétera? Eso no está planteado, pero un partido que desde el 1968 es presidido por la misma persona, tras la muerte de su presidente fundador, el vegalteño don Gilberto Concepción de Gracia, muerto en el 1968, viene a esa presidencia Rubén Berrión Martínez. La práctica política en su partido ha sido la rotación de sillas, donde cada uno se alterna en una posición según, ¿verdad?, sus aspiraciones o necesidades internas. Y a eso le sumamos un partido que no ha sido capaz de vivir en comunidad, de vivir en concordancia, de vivir en armonía, con tantos sectores del independentismo que viven prácticamente fragmentados. Entonces, ¿cómo aspiran a ganarse la confianza de este pueblo con ese récord? ¿Y cómo puede el país estar seguro de que en el advenimiento de una posible república pueden gobernar para todo y no para un grupo en particular? Primero, esa es una premisa completamente falsa que los medios disfrutan mucho promoviendo. ¿Cuál es la de las diferencias insalvables entre el independentismo. Yo me siento a la misma mesa, como me he sentado recientemente, con directivos del MUS, con directivos del MIN, personas que van a apoyar mi candidatura. He estado con personas que no representan organizaciones, pero que son voces importantes del independentismo. Consistentemente
participamos en actividades que son convocadas u organizadas en conjunto con otras organizaciones independentistas. Lo que pasa es que aquí a la gente le gusta decir que en el independentismo hay una diferencia entre hermanos independentistas. No nos hemos dicho jamás una cuarta parte de las cosas que todos se dicen los populares entre sí o los PNP entre sí. Pero de eso los medios no hablan. ¿Y por qué no todos se unen, senadora? Porque el independentismo es un reto al sistema del que dependen populares y PNP, de una forma o de otra. Y la alternancia electoral en Puerto Rico así lo demuestra. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre las políticas del Partido Popular o del Partido Nuevo Progresista? Dice que nosotros nos rotamos en la silla y, oye, ¿y quién es la figura esperanzadora del Partido Popular? Eduardo Batia, que llegó antes de ayer a la política, que ha pasado por todas las sillas también, pero a él no se le critica porque él es popular. Vamos a pasar revistas de los alcaldes y los legisladores del PNP a ver cuáles representan esa gran novedad, ese nuevo ofrecimiento al partido, al país, pero nadie los critica porque los PNP sí lo pueden hacer. O alguien aquí se cuestiona además que el poder detrás del trono en Fortaleza, donde estás en Ponce, Rafael Hernández Colón, y me van a decir que eso no es perpetuación del poder. Por lo menos nosotros tenemos un presidente que nosotros ratificamos en cada asamblea y vamos de frente. En el Partido Independentista no hay agendas ocultas, ni líderes que se refugian en Ponce para dar instrucciones a todo el partido. Eso a mí sí me llenaría de vergüenza. Tener a una persona como Rubén Berrío al frente de un partido sobre el cual nadie puede impugnar ni su capacidad, ni su vocación, ni su integridad. Eso a mí me parece que es motivo de orgullo. Yo prefiero 100 años de Rubén a tener 2 años de Hernández Colón, o de Aníbal Acevedo Vilá, o de Carlos Romero Barceló, alguien aquí que se le imputa hasta asesinato, participación en los asesinatos del Cerro Maravilla. Luis Fortuño, que se fue a trabajar a un bufete al cual su administración le había dado contrato. Ese es el ejemplo de cambio, de progreso en la dirección de los partidos. Ahí no me apunto yo. Ahí francamente no Senadora, me apunto yo. Ustedes entonces pueden estar en una mesa de diálogo y tomarse el café juntos, pero ese sector de independentistas claramente no vota con el Partido Independentista y son dos cosas distintas. Algunos de ellos sí. porque han creado otros partidos, porque han creado otros partidos. Pero hay sectores y partidos emergentes que responden precisamente a la necesidad de tener yo creo que en algunos momentos una presencia política en el país que han pensado que quizás el no identificarse abiertamente como independentista les pueda permitir acceso a parte del electorado. Creo que será la premisa detrás del MUS, y yo creo que mucha gente ahí es muy valiosa y lo hizo de buena voluntad. Está el MUS y está el MIN. Pero electoralmente compareció el Movimiento Unión Soberanista. Y lo intentaron y pasó lo que conocemos. Obtuvieron una cantidad exigua de votos, no determinaron no volver a la reinscripción y están haciendo su trabajo y nosotros colaboramos con ellos en muchas iniciativas, no solamente en iniciativas políticas. Para nosotros es esencial la presencia del independentismo en los trabajos comunitarios. El Partido Independentista, por ejemplo, estuvo dando el frente en la lucha contra el depósito de ceniza en Peñuela, en Humacao, estuvo dando la lucha contra el gasoducto. Fueron militantes del Partido Independentista agrupados en organizaciones cívicas o ambientales los que empezaron a dar la voz de alerta en el tema del gasoducto. Precisamente hoy hay una actividad para cuestionar la ubicación de la incineradora en Arecibo, y allí va a estar el Partido Independentista. En las luchas de los trabajadores, allí ha estado el Partido Independentista, pero un poco esto es palos y bogas y palos y no bogas. Si vamos identificados, es el Partido Independentista politizando el asunto. Si no vamos identificados, es que el Partido Independentista no estuvo presente. Pero la gente que está en las comunidades y la gente la gente de verdad, no la cuestión de los medios, del micrófono, sabe que hemos estado allí con ellos. Sobre eso no hay duda, pero finalmente en el proceso electoral pues no respaldan por diversidad de factores. Porque es un tema bien complejo. No se refleja en el resultado electoral después de todo. El mayor temor de la gente es al cambio, y pasa en la vida de cada ser humano, y pasa en los procesos políticos, y nuestra función tiene que ser el animar a la gente a votar por aquello que refleja lo que aspiran. Y ciertamente nos distanciamos de cualquier intento de
personificar, ¿verdad?, los debates, porque no es lo correcto, no es lo ético, pero para ilustrarlo voy a tratar de acercarme lo menos posible a eso, pero también hay la percepción y la noción, y en política y en la realidad sociológica, pues la percepción a veces se convierte en la realidad, de que muchos miembros del Partido Independentista viven bien, viven como capitalistas, viven como burgueses, tienen propiedades, tienen buenos trabajos. ¿Quiénes tienen propiedades? Muchos miembros del partido, pero como muchos del PNP lo pueden tener, eso no hay debate sobre eso, y sus buenos yates y sus buenas vidas y sus buenos viajes en primera línea, pero después critican el sistema que los hizo. Entonces la gente ve como un contrasentido y una pero hipocresía. Gustavo, vamos un poquito, ¿verdad?, para hablar, porque creo que la verdad es un fundamento esencial. Claro que lo es. La verdad la verdad es, pero usted no puede negar de que hay miembros del PIB que son... Es que yo no tengo ningún amigo que tenga yate. No, yo no estoy diciendo eso. No, pero no me desvirtúe el planteamiento. Los yates, pero no dije que fueran amigos suyos. No me venga a tergiversar el planteamiento. Pero eso no quiere decir que no tenga... Y si lo tuviera, ¿cuál es el problema? No, pero usted está diciendo que yo dije que eran amigos suyos. Yo no dije eso. No lo tergiverse, porque estamos hablando de verdad. Hay independentistas que viven bien, viven como burgueses y luego critican el sistema que los hizo. Y eso la gente lo percibe como una hipocresía, y eso se refleja en el resultado electoral, de que por más que ustedes puedan señalar algún tipo de logro, que ciertamente lo pueden tener, no se refleja en al aparato electoral, porque parte de su conducta no va a tono con lo que ustedes predican. Ese es el planteamiento para que tú reacciones. No, pero tu argumento está fallido, porque partiría de la premisa de que la gente lo que sí apoya son lo que tú llamas las políticas burguesas, y si fuera así pensaran que el partido está compuesto por burgueses, pues entonces votarían por el partido. Así que es un argumento bastante fallido, pero en todo caso quiero para poner los puntos sobre las IE. Yo no creo que nosotros compongamos un sector más o menos acomodado que el resto de la población. Me imagino que habrá independentistas que tienen mucho dinero. La mayoría de los compañeros que yo conozco, no conozco a nadie que realmente lleve una vida de grandes lujos, y si lo tuviera porque generó dinero con el fruto de su esfuerzo. Nosotros nunca hemos condenado eso. Nosotros sí condenamos, como hablé extensamente, que el Estado se ponga al servicio de intereses privilegiados y que le conceda lo que son los recursos comunes a un grupito de amigos del gobierno. Eso es lo que nosotros condenamos. Pero aquí no se trata de seguir poniendo esas etiquetas setentosas de quién es el burgués y quién es el pequebú y quién no. Pero ustedes lo acuñan en su discurso. Ustedes hablan mucho del capitalismo y de los burgueses y atacan mucho esas... Yo no recuerdo haber mencionado la palabra burguesía nunca. Pues entonces parece que no ha estado a tono con los discursos de su partido, pero el planteamiento nuestro es... Te quedaste en los 70, muchacho. Bueno. Te quedaste con los Bee Gees. No, pero el presidente de su partido está desde el 47, así que todavía me lleva más tiempo a mí. Así que el planteamiento medular es que estamos analizando su aspiración en el contexto del apoyo electoral que su partido recibe, ¿ves? Y eso es el planteamiento, y que mucha gente puede percibir esa realidad, y por eso pues no se refleja el apoyo que usted dice que en las comunidades. En ese sentido. De nuevo, la invitación es a que la gente vote con el corazón, a que la gente vote por aquellos candidatos que representan sus aspiraciones. Yo creo que mucha de la gente que le entregó su voto a los candidatos a la gobernación del Partido Popular o del Partido Nuevo Progresista no comulgan en realidad con las ideas que esa gente propone. No te digo yo las ideas que propongan, con las medidas que han puesto en marcha y que han perjudicado a los mismos que votaron por ello. Pero los procesos políticos son complejos, y cuando hay gente que todavía en el siglo XXI sigue diciendo que el independentismo lo que quiere es que repliquemos la historia de Cuba o de Venezuela, o cuando dicen que el ejemplo de las repúblicas es Haití o República Dominicana, pues claro que a la gente eso le cala, claro que los miedos se entronizan en la gente, y es muy difícil hacerlo, sobre todo es muy difícil combatirlo, sobre todo cuando nosotros no tenemos el acceso que tienen los otros partidos a los medios de comunicación. Esta hora que yo tengo en Guapa Radio no me la dan en otras estaciones. Al César lo que es del César. Mucha gente me dice, ¿por qué tú vas a Guapa Radio? Que son tan estadistas. Porque siempre han tenido la gentileza de recibirnos, y eso hay que reconocerlo, que no es la misma gentileza que tienen otros medios. Hay estaciones de televisión y de radio en las que a mí no me van a invitar jamás. Ni Globovisión en Venezuela, por ejemplo. A invitar. Ni Globovisión en Venezuela, por ejemplo, que la habrán cerrado si usted hubiese postulado algo en contra del presidente venezolano. Pero yo estoy hablando de las estaciones aquí, de las pero es una república que ustedes reconocen mucho. De las que se precian de que viven en un sistema hiperdemocrático. Pues a veces el acceso de los grupos que confrontamos, o de los sectores, de los partidos que confrontamos el sistema, pues el acceso no es libre como el que se Ahora, aunque usted bien señala,
señala que hay muchos dentro de los partidos, tanto Popular como PNP, que no comulgan con las ideas de los aspirantes a la gobernación, pues tienen una ideología política y unos creen en que se debe, por ejemplo, en el Partido Popular es donde, ¿verdad?, no se sabe lo que hay, porque unos creen que debe ser más el soberano, otros que se debe quedar como están, pero postulan dentro del partido porque creen en ese estatus político, igual que los que comulgan en el Partido No Progresista, pues que no están de acuerdo, ¿verdad?, con las posturas o las alternativas, pero creen en la estadidad. Sí. Y entonces, y vuelvo a mi pregunta, yo creo que inicial, ¿cómo usted va a luchar con eso que las personas pueden creer en usted, en su capacidad, pero no en su ideología? Primero, sobre el tema del estatus, volvemos a un punto esencial, y creo que lo hemos hablado en otras ocasiones. El destino político de Puerto Rico, las opciones para el futuro político del país, no pueden seguir siendo una conversación que tenemos entre nosotros, nada más los puertorriqueños. Aquí hay una responsabilidad de los Estados Unidos. Ellos no pueden seguir saliéndose con la fácil. Esto de que, no, yo no voy a mirar para allá hasta que ustedes resuelvan. Cuando se pongan de acuerdo me llaman y ahí tienen 2.5 millones. Eso es una actitud irresponsable de los Estados Unidos. Por eso nuestra medida, la propuesta de Asamblea de Estatus, que está durmiendo el sueño de los justos desde el 2013, porque el Partido Popular ni para allá va a mirar. El Partido Popular ha violentado de una forma grosera su principal promesa de campaña del estatus, pero lo que provee nuestro proyecto de Asamblea de Estatus es que todos encontremos ese espacio común, ese consenso que nos permita ir a reclamarle con una sola voz a los Estados Unidos que hablen, y que los Estados Unidos le digan a los estadistas si la estadidad es viable y en qué término. Y que hablen de las distintas opciones de él mejorado o refundado, o como se le quiera llamar, o de la viabilidad de la libre asociación o del proceso de transición a la independencia. El tema del estatus, el problema del estatus, no es un asunto solamente de nosotros. Es un problema también de los Estados Unidos y tienen que hacer su parte y tienen que ser honestos con todos los sectores políticos. Bueno, pues senadora, se nos acabó el tiempo. Se nos quedaron varios temas. Gusto tenerle, senadora. En cuanto a la sesión, pero la vamos a invitar a que esté nuevamente con nosotros aquí en Detrás de la Noticia. Así que, senadora, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos a todos. Buen día.